las de redes computacionales y la transferencia de los datos. IMO Technologics 2023. Introducción. Introducción a las redes de computadoras. Capas de las redes de computadoras. Capa física. Capa de enlace de datos. Capa de red. Capa de transporte. Capa de aplicación. LAN. Entrega de paquetes y direcciones suministradas. LAN lógica abstracta. Ejemplos de LAN. Modelos de capas. Modelo de 4 capas. Modelo de 5 capas y ETF. Modelo OSI. Velocidad de datos, rendimiento y ancho de banda. Conceptos básicos. Cálculo de la velocidad de datos. Medidas de rendimiento. Ancho de banda. TCP. Funcionamiento básico. Flujo de control. Envío de paquetes. Paquetes y enlaces. Envío de datagramas. Información en la cabecera. Ejemplos de cabeceras. Conmutación de circuitos. Imposición de estructura buffer. Direccionamiento de frames y segmentos. Etiquetas. Interacción con las etiquetas y cabeceras. Lenguajes de programación utilizados. Tamaño máximo de paquete soportado. Token ring. ATM. Envío de paquetes de una LAN de paquetes pequeños a una LAN de paquetes grandes. Compresión de cabeceras. Tamaño de las cabeceras. Compresión. Ejemplos de información contenida en las cabeceras comprimidas. Conmutadores y enrutadores. Funcionamiento básico. Tablas de enrutamiento. Conjunto de nodos. Memorias intermedias de 8 bits DEC 10. Arquitectura de computadora. Capacidad de almacenamiento. Historia. Las redes de computadoras son un conjunto de dispositivos interconectados que se utilizan para compartir información y recursos. Estas redes pueden ser clasificadas de varias maneras, dependiendo del alcance geográfico, la topología de red, el tamaño, la función y el propósito. Una de las clasificaciones más comunes es según el alcance geográfico. Las redes se dividen en 3 categorías principales. Redes de área local, LAN son aquellas que conectan dispositivos en una ubicación geográfica específica, como un edificio o un campus universitario. Redes de área amplia, WAN conectan dispositivos en diferentes lugares geográficos, como ciudades o países. Redes de área global, GAN conectan dispositivos en todo el mundo, como Internet. Otra clasificación importante es la topología de red, las cuales se dividen en topología en estrella, donde todos los dispositivos están conectados a un dispositivo central, como un switch o un router. Topología en bus, donde todos los dispositivos están conectados a un cable común o bus. Topología en anillo, donde los dispositivos están conectados en una configuración circular. Topología en malla, donde cada dispositivo está conectado a varios otros dispositivos. Además, existen diferentes tipos de redes según su función y propósito, tales como redes de computadoras personales PC, conectan computadoras personales y dispositivos periféricos, como impresoras y escáneres. Redes de computadoras de tiempo real RT, diseñadas para soportar aplicaciones críticas, como el control de procesos industriales y el sistemas de navegación aérea. Redes de computadoras de comunicaciones CN, utilizadas para el transporte de información de voz, vídeo y datos. Redes de computadoras de entretenimiento OEN, diseñadas para soportar aplicaciones de entretenimiento, como videojuegos en línea y televisión por Internet. Redes de computadoras de sensores SN, conectan dispositivos sensores, como cámaras y sensores de movimiento, para recopilar y transmitir datos. Cada tipo de red tiene sus propias ventajas y desventajas, y son utilizadas para diferentes fines y en diferentes entornos. Por ejemplo, las redes de área local son ideales para compartir recursos y comunicaciones en un ambiente de trabajo, mientras que las redes de área amplia y global permiten conectar dispositivos en diferentes lugares geográficos y permiten el acceso a Internet. Las redes también varían en tamaño, desde pequeñas redes de pocos dispositivos hasta redes globales con millones de dispositivos conectados. Esto afecta no solo a la infraestructura y los recursos necesarios para sostener la red, sino también a la seguridad y la gestión de la red. En cuanto a la seguridad de las redes,
es crucial implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la red contra ataques externos y acceso no autorizado. Esto incluye la autenticación de usuarios, firewalls, encriptación de datos y monitoreo de seguridad. En resumen, las redes de computadoras son una herramienta esencial en la tecnología moderna que permiten a los dispositivos compartir información y recursos. Existen diferentes tipos de redes según su alcance geográfico, topología, tamaño, función y propósito, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Es importante seleccionar cuidadosamente el tipo de red adecuado y implementar medidas de seguridad para garantizar una operación segura y eficiente. La capa LAN, Local Area Network. La capa LAN, Local Area Network, es una de las capas en el modelo OSI, Open Systems Interconnection, de comunicación de redes de computadoras, específicamente la capa de enlace de datos. La función de esta capa es la de proporcionar una conexión física y lógica entre dispositivos en una red de área local. En esta capa, los dispositivos se comunican entre sí mediante el intercambio de paquetes de datos, también conocidos como tramas. Cada trama contiene información de dirección, que se utiliza para identificar el destinatario y el remitente de la trama. Una de las funciones principales de la capa LAN es la de entregar los paquetes de datos de manera confiable y eficiente entre dispositivos en la red. Para lograr esto, se utilizan diversos protocolos de enlace de datos, como Ethernet, Token Ring y FDDI. Estos protocolos establecen las reglas y procedimientos para el acceso al medio de transmisión, la detección de errores, el control de flujo y la detección de colisiones. En cuanto a las direcciones suministradas, cada dispositivo en una red LAN tiene una dirección única asignada, conocida como dirección MAC, Media Access Control, que se utiliza para identificarlo en la red. Esta dirección es una secuencia de 48 bits y está compuesta por un identificador de fabricante y un número de serie único. La dirección MAC. La dirección MAC se utiliza para identificar de manera única un dispositivo en la red y para enrutar los paquetes de datos hacia su destino correcto. Al enviar un paquete, el dispositivo origen incluye su dirección MAC como remitente y la dirección MAC del dispositivo destino como destinatario en la trama. La capa LAN. La capa LAN también es responsable de la resolución de direcciones, es decir, la asociación entre la dirección IP, Internet Protocol, lógica y la dirección MAC física. Esto se realiza mediante el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, que permite a los dispositivos en la red obtener la dirección MAC correspondiente a una dirección IP dada. En resumen, la capa LAN es responsable de la entrega confiable y eficiente de paquetes de datos entre dispositivos en una red de área local mediante el uso de protocolos de enlace de datos. También es responsable de la asignación y resolución de la LAN lógica abstracta. La LAN lógica abstracta es una representación de una red de área local que se utiliza para describir la topología lógica de la red, independientemente de su implementación física. Es una forma de describir la estructura de la red de una manera independiente de las tecnologías de red utilizadas, lo cual permite una mejor comprensión de la arquitectura de la red y ayuda en la planificación y diseño de la red. La representación lógica abstracta permite ver la red como un conjunto de dispositivos conectados mediante una topología específica, como una estrella, un bus o un anillo, sin importar las tecnologías físicas utilizadas para conectar los dispositivos. También permite describir los protocolos de red que se utilizan en la red, como TCP/IP, y los servicios y recursos compartidos disponibles en la red. La representación lógica abstracta también ayuda en la identificación de problemas y cuellos de botella en la red, ya que permite ver la red como un todo y no como una serie de dispositivos aislados. También ayuda en la planificación de expansión y actualizaciones de la red, ya que permite ver cómo se afectarán los cambios a la topología lógica de la red. En resumen, la LAN lógica abstracta es una representación de una red de área local que se utiliza para describir la topología lógica de la red independientemente de su implementación física. Ayuda en la comprensión, planificación y diseño de la red, así como en la identificación y resolución. Un ejemplo de uso de la LAN lógica abstracta sería en la planificación de una red de una empresa. Durante la planificación, los responsables de la red pueden utilizar una representación lógica abstracta de la red para describir la topología deseada, como una estrella, en la cual todos los dispositivos estén conectados a un switch central. También pueden describir los protocolos de red que se utilizarán, como TCP/IP, y los servicios y recursos compartidos que se ofrecerán en la red,
como el acceso a un servidor de archivos o una impresora. Una vez que se ha descrito la topología lógica deseada, los responsables de la red pueden investigar las diferentes tecnologías físicas disponibles, como Ethernet o Wi-Fi, y elegir la mejor opción para su implementación en la red. También pueden identificar los puntos de cuello de botella y problemas en la red y planificar las actualizaciones y expansiones necesarias para mejorar el rendimiento y escalabilidad de la red. Otro ejemplo podría ser en la creación de una red de una institución educativa. En este caso se puede utilizar una representación lógica abstracta para describir la topología de la red, los protocolos de red utilizados y los servicios y recursos compartidos disponibles, como el acceso a Internet, el acceso a un sistema de gestión de contenido y la conectividad de dispositivos móviles. La interfaz de software del núcleo. La interfaz de software del núcleo, kernel, es un conjunto de funciones y procedimientos que se utilizan para interactuar con el núcleo de un sistema operativo. El núcleo es el corazón del sistema operativo y es responsable de la gestión de recursos del sistema, como la memoria, los procesos y los dispositivos de entrada/salida. La interfaz de software del núcleo proporciona una interfaz de programación de aplicaciones, API, que los programas pueden utilizar para interactuar con el núcleo del sistema operativo. Esta interfaz proporciona un conjunto de funciones y procedimientos que los programas pueden llamar para realizar tareas específicas, como crear un proceso, asignar memoria o acceder a un dispositivo de entrada/salida. La interfaz de software del núcleo también proporciona mecanismos de seguridad que garantizan que solo los programas autorizados tengan acceso a los recursos del sistema. Esto ayuda a proteger el sistema contra accesos no autorizados y fallos en el software. Además de esto, también proporciona servicios para el manejo de procesos y hilos, así como servicios de manejo de memoria, manejo de dispositivos de entrada/salida y servicios de red. La interfaz de software del núcleo es un conjunto de funciones y procedimientos que se utilizan para interactuar con el núcleo de un sistema operativo, proporciona una interfaz de programación de aplicaciones, API, para que los programas puedan llamar para realizar tareas específicas, como crear un proceso, asignar memoria o acceder a un dispositivo de entrada/salida. También proporciona mecanismos de seguridad para proteger el sistema contra accesos no autorizados y fallos en el software. Además, ofrece servicios para el manejo de procesos y hilos, manejo de memoria, manejo de dispositivos de entrada/salida y servicios de red. El modelo de 5 capas de IETF, Internet Engineering Task Force, es un modelo de referencia para la arquitectura de redes de computadoras. Este modelo se basa en el modelo OSI, Open Systems Interconnection, y se divide en las siguientes capas. Capa de acceso a red. Esta capa se encarga de proporcionar acceso a la red física y lógica. Incluye protocolos como Ethernet, Wi-Fi, PPP, etc. Capa de Internet. Esta capa se encarga de proporcionar conectividad de red mediante el uso de protocolos como IP, Internet Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, y IGMP, Internet Group Management Protocol. Capa de transporte. Esta capa se encarga de proporcionar servicios de transporte fiables y no fiables mediante el uso de protocolos como TCP, Transmission Control Protocol, y UDP, User Datagram Protocol. Capa de aplicación. Esta capa proporciona servicios y aplicaciones para el usuario final, incluyendo protocolos como HTTP, Hypertext Transfer Protocol, DNS, Domain Name System, y FTP, File Transfer Protocol. En cuanto al modelo OSI, es un estándar internacional para la comunicación de redes de computadoras. Este modelo se divide en 7 capas. Capa física. Capa de enlace de datos. Capa de red. Capa de transporte. Capa de sesión. Capa de presentación. Capa de aplicación. Cada capa del modelo OSI proporciona servicios y funciones específicas para la comunicación de redes. Por ejemplo, la capa física se encarga de la transmisión de bits a través del medio físico, mientras que la capa de aplicación se encarga de proporcionar servicios y aplicaciones para el usuario final. Ahora hablamos de la velocidad de datos, rendimiento y ancho de banda. La velocidad de datos se refiere a la cantidad de información que se puede transmitir en un periodo de tiempo determinado. La unidad de medida común para la velocidad de datos es bits por segundo, bps, o bytes por segundo, bps. El rendimiento en una red se refiere a la capacidad de la red para transmitir y procesar información de manera eficiente.
Esto puede ser influenciado por varios factores, como la velocidad de la conexión, la congestión de la red, y la capacidad de los dispositivos de red. El ancho de banda se refiere a la cantidad de información que se puede transmitir a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado. La unidad de medida común para el ancho de banda es bits por segundo, bps, o bytes por segundo, bps. La velocidad de datos, rendimiento y ancho de banda están estrechamente relacionados, ya que todos afectan la cantidad de información que se puede transmitir a través de una red en un periodo de tiempo determinado. La velocidad de datos es la tasa a la que se transfiere la información, el rendimiento se refiere a la eficiencia con la que se transmite la información, y el ancho de banda se refiere a la cantidad de información que se puede transmitir a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado. A medida que la velocidad de datos aumenta, el rendimiento de la red también aumenta, ya que se puede transmitir más información en menos tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de una red también puede verse afectado por otros factores como la congestión de la red, la capacidad de los dispositivos de red y la eficiencia de los protocolos de red utilizados. El ancho de banda es un factor crítico para el rendimiento de una red, ya que es la cantidad de información que se puede transmitir a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado. Una conexión de red con un ancho de banda alto puede transmitir más información en menos tiempo, lo que resulta en un mejor rendimiento de la red. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ancho de banda no es el único factor que afecta el rendimiento de una red, ya que otros factores como la congestión de la red, la capacidad de los dispositivos de red y la eficiencia de los protocolos de red utilizados también son importantes. Relacionados en el contexto de las redes de computadoras. La velocidad de datos se refiere a la cantidad de información que se puede transmitir en un periodo de tiempo determinado, el rendimiento se refiere a la capacidad de la red para transmitir y procesar información de manera eficiente, y el ancho de banda se refiere a la cantidad de información que se puede transmitir a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado. A medida que la velocidad de datos aumenta, el rendimiento de la red también aumenta, ya que se puede transmitir más información en menos tiempo. El ancho de banda es un factor importante en el rendimiento de una red ya que es la cantidad de información que se puede transmitir a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado, y es necesario tener suficiente ancho de banda para asegurar un buen rendimiento de la red. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de una red también puede verse afectado por otros factores como la congestión de la red, la capacidad de los dispositivos de red y la eficiencia de los protocolos de red. TCP, Transmission Control Protocol, es uno de los protocolos de transporte utilizado en las redes de computadoras. Es un protocolo de comunicación confiable, es decir, garantiza que los datos transmitidos lleguen a su destino sin errores y en el orden en que fueron enviados. El TCP utiliza un sistema de control de flujo y control de congestión para garantizar una transmisión eficiente de datos. La velocidad de datos, rendimiento y ancho de banda son importantes para el funcionamiento del TCP. La velocidad de datos se refiere a la tasa a la que se transmiten los datos, y el rendimiento se refiere a la eficiencia con la que se transmiten los datos. El ancho de banda es importante ya que es la cantidad de información que se puede transmitir a través de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado. El TCP utiliza mecanismos de control de flujo para asegurar que no se transmitan más datos de los que el destino puede procesar, y también utiliza mecanismos de control de congestión para evitar que la red se sature. En resumen, TCP es un protocolo de transporte que se utiliza para garantizar una transmisión fiable de datos en las redes de computadoras. La velocidad de datos, rendimiento y ancho de banda son importantes para el funcionamiento del TCP, ya que son necesarios para transmitir la información de manera eficiente. El TCP utiliza mecanismos de control de flujo y control de congestión para asegurar una transmisión eficiente de datos, y también se asegura de no transmitir más datos de los que el destino puede procesar y evita la saturación de la red. Es importante tener suficiente ancho de banda para garantizar un buen rendimiento del TCP y una transmisión de datos eficiente. Los paquetes son unidades de información que se utilizan para transmitir datos a través de una red de computadoras. Cada paquete contiene información de encabezado que indica su origen y destino, así como la información de usuario que se está transmitiendo. Los paquetes se dividen en fragmentos más pequeños para su transmisión a través de la red y luego se reensamblan en el destino. Los enlaces son los medios físicos o lógicos utilizados para conectar dispositivos de red.
Los enlaces físicos incluyen cables de cobre o fibra óptica, mientras que los enlaces lógicos incluyen protocolos de enlace de datos como Ethernet o Wi-Fi. Los enlaces proporcionan una conexión física o lógica entre dispositivos de red y permiten la transmisión de paquetes de información. En resumen, los paquetes son unidades de información utilizadas para transmitir datos a través de una red de computadoras, y los enlaces son los medios físicos o lógicos utilizados para conectar dispositivos de red y permitir la transmisión de paquetes de información. Envíos de datagramas. Los datagramas son unidades de información similares a los paquetes, que se utilizan para transmitir datos a través de una red de computadoras utilizando el protocolo de red UDP, User Datagram Protocol. A diferencia de los paquetes, los datagramas no proporcionan una garantía de entrega ni control de flujo, lo que significa que los datos pueden llegar en cualquier orden o incluso no llegar en absoluto. La información de encabezado en un datagrama contiene información esencial sobre el origen y destino del datagrama, así como información adicional como el número de secuencia y el tamaño del datagrama. Esta información es utilizada por los dispositivos de red para rutear el datagrama a través de la red hasta su destino final. La información de encabezado en un paquete TCP, Transmission Control Protocol, también contiene información sobre el origen y destino del paquete, junto con información adicional como el número de secuencia, el número de acuse de recibo y el tamaño del paquete. Esta información es utilizada por los dispositivos de red para rutear el paquete a través de la red hasta su destino final, así como para proporcionar un control de flujo y garantizar la entrega confiable de los datos. En resumen, los datagramas son unidades de información similares a los paquetes que se utilizan para transmitir datos a través de una red utilizando el protocolo UDP, y la información de encabezado en un datagrama contiene información esencial sobre el origen y destino del datagrama, así como información adicional como el número de secuencia y el tamaño del datagrama. En el caso de los paquetes TCP, la información de encabezado contiene información sobre el origen y destino, junto con información adicional para garantizar un control de flujo y entrega confiable de los datos. La cabecera de un paquete o datagrama contiene información esencial sobre el origen y destino del mismo, así como información adicional que ayuda a los dispositivos de red a rutear el paquete a través de la red. A continuación se presentan algunos ejemplos de información que podría incluir una cabecera de paquete o datagrama. Dirección IP de origen. Esta información indica la dirección IP del dispositivo que está enviando el paquete. Dirección IP de destino. Esta información indica la dirección IP del dispositivo al que se está enviando el paquete. Protocolo. Esta información indica el protocolo de red utilizado para transmitir el paquete, como TCP o UDP. Puerto de origen. Esta información indica el puerto utilizado por el dispositivo de origen para transmitir el paquete. Puerto de destino. Esta información indica el puerto utilizado por el dispositivo de destino para recibir el paquete. Número de secuencia. Esta información es utilizada por TCP para garantizar la entrega confiable de los datos. Número de acuse de recibo. Esta información es utilizada por TCP para confirmar la recepción de los paquetes. Tamaño del paquete. La conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos es un método utilizado para establecer una conexión física entre dos dispositivos de red antes de comenzar a transmitir datos. En este tipo de conmutación, un circuito físico es establecido entre los dispositivos de origen y destino antes de comenzar la transmisión de datos, y esa conexión física permanece abierta durante toda la duración de la transmisión de datos. Cuando un dispositivo desea enviar información a otro dispositivo, primero establece un circuito físico entre ambos dispositivos mediante un protocolo de control de conexión. Una vez establecida la conexión, los datos se transmiten a través del circuito físico y luego se termina la conexión. Este método se utiliza principalmente en redes telefónicas tradicionales y en algunos sistemas de comunicaciones antiguos, ya que requiere una conexión física dedicada entre los dispositivos de origen y destino durante toda la duración de la transmisión de datos. Sin embargo, este método tiene la desventaja de ser menos escalable y no ser tan eficiente en comparación con la conmutación de paquetes. Imposición de estructura buffer. La imposición de estructura de buffer es una técnica utilizada para mejorar el rendimiento de las redes de computadoras. Se refiere a la implementación de un buffer, o una pequeña memoria temporal, en los dispositivos de red para almacenar temporalmente los paquetes o datagramas antes de ser procesados. La idea detrás de la imposición de estructura de buffer es que los dispositivos de red pueden almacenar temporalmente los paquetes mientras se están procesando otros paquetes,
lo que permite una mayor eficiencia en el procesamiento de los datos. Esto es especialmente útil en redes con alta tasa de tráfico, ya que permite que los dispositivos procesen los paquetes más rápidamente y reduzcan el retraso en la entrega de los datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño del buffer debe ser adecuado, ya que si es demasiado pequeño puede causar congestión y si es demasiado grande puede causar retraso en la entrega de los datos. En resumen, la imposición de estructura de buffer es una técnica utilizada para mejorar el rendimiento de las redes de computadoras. Consiste en la implementación de un buffer en los dispositivos de red para almacenar temporalmente los paquetes antes de ser procesados, permitiendo una mayor eficiencia en el procesamiento de los datos y reduciendo el retraso en la entrega de los mismos. Direccionamiento frames y segmentos. El direccionamiento de frames y segmentos se refiere a la forma en que los datos son etiquetados y ruteados a través de una red de computadoras. Un frame es una unidad de datos que se utiliza en las redes de área local, LAN, para transmitir información entre dispositivos de red. Un frame contiene información de encabezado, incluyendo la dirección MAC de origen y destino, así como los datos de usuario. La dirección MAC es una dirección única asignada a cada dispositivo de red, y se utiliza para identificar de forma única a cada dispositivo en una LAN. Un segmento es una unidad de datos que se utiliza en las redes de área amplia, WAN, para transmitir información entre dispositivos de red. Un segmento contiene información de encabezado, incluyendo la dirección IP de origen y destino, así como los datos de usuario. La dirección IP es una dirección única asignada a cada dispositivo de red, y se utiliza para identificar de forma única a cada dispositivo en una WAN. En resumen, el direccionamiento de frames y segmentos se refiere a la forma en que los datos son etiquetados y ruteados a través de una red de computadoras. Los frames son utilizados en las redes LAN y contienen información de encabezado incluyendo la dirección MAC de origen y destino, mientras que los segmentos son utilizados en las redes WAN y contienen información de encabezado incluyendo la dirección IP de origen. Las etiquetas son información adicional incluida en el encabezado de los frames o segmentos que ayudan a los dispositivos de red a rutear los datos a través de la red. Por ejemplo, en una red MPLS, Multiprotocol Level Switching, se utilizan etiquetas para rutear los paquetes a través de la red de una manera más eficiente. Las etiquetas contienen información como el identificador de la ruta, el nivel de prioridad y otra información relevante para la transmisión de datos. En otro caso, en una red LAN, Virtual LAN, se utilizan etiquetas para agrupar dispositivos de red en diferentes grupos lógicos, independientemente de su ubicación física en la red. Esto permite a los administradores de red crear redes lógicas personalizadas para diferentes grupos de usuarios o aplicaciones. El direccionamiento de frames y segmentos se refiere a la forma en que los datos son etiquetados y ruteados a través de una red de computadoras. Los frames son utilizados en las redes LAN y contienen información de encabezado incluyendo la dirección MAC de origen y destino, mientras que los segmentos son utilizados en las redes WAN y contienen información de encabezado incluyendo la dirección IP de origen y destino, además de etiquetas que ayudan a los dispositivos de red a rutear los datos de manera eficiente. Ejemplos de la información en dichas etiquetas. La información contenida en las etiquetas puede variar dependiendo del protocolo de red utilizado, pero algunos ejemplos comunes de información incluida en las etiquetas son: identificador de ruta, RID es un número único asignado a una ruta específica en una red MPLS. Esta etiqueta ayuda a los dispositivos de red a rutear los paquetes a través de la red de manera más eficiente. Prioridad, es un número o un código que indica la prioridad de un paquete. Esta etiqueta ayuda a los dispositivos de red a tratar los paquetes con mayor prioridad primero. Identificador de VLAN, es un número único asignado a un grupo lógico de dispositivos de red en una red VLAN. Esta etiqueta ayuda a los dispositivos de red a agrupar los dispositivos en diferentes grupos lógicos independientemente de su ubicación física. Identificador de clase, es un código que indica la clase de servicio de un paquete. Esta etiqueta ayuda a los dispositivos de red a tratar los paquetes de diferentes clases de servicio de manera diferente. Identificador de flujo, es un número único asignado a un flujo de datos específico. Un ejemplo de etiqueta en una red MPLS sería una etiqueta que contiene el identificador de ruta, RID, para rutear los paquetes a través de la red de manera eficiente. Por ejemplo, si un paquete tiene la etiqueta RID 100, el dispositivo de red sabrá que debe rutear el paquete a través de la ruta 100 en lugar de evaluar la dirección IP de destino.
Un ejemplo de etiqueta en una red VLAN sería una etiqueta que contiene el identificador de VLAN, VLAN ID, para agrupar los dispositivos de red en diferentes grupos lógicos. Por ejemplo, si un paquete tiene la etiqueta VLAN ID 10, el dispositivo de red sabrá que debe agrupar el paquete con otros dispositivos en el VLAN 10. En cuanto a un ejemplo de información en un encabezado de un frame en una LAN, podría contener la dirección MAC de origen y destino, el protocolo de red, el tamaño del frame, entre otros. Por ejemplo, un frame podría tener la siguiente información en su encabezado: dirección MAC de origen, 00, 11, 22, 33, 44, 55, dirección MAC de destino, A, BB, CC, DD, E, FF, protocolo, Ethernet, tamaño, 1500 bytes. En cuanto a un ejemplo de información en un encabezado de un segmento en una WAN, podría contener la dirección IP de origen y destino, el puerto de origen y destino, el número de secuencia, entre otros. Por ejemplo, un segmento podría tener la siguiente información en su encabezado: dirección IP de origen, 192.168.1.100, dirección IP de destino, 10.0.0.1, puerto de origen, 1234, puerto de destino, 80, número de secuencia, 12345. La interacción con las etiquetas y encabezados en las redes de computadoras se realiza a través de protocolos de red y aplicaciones de red. Los protocolos de red son conjuntos de reglas y procedimientos que se utilizan para transmitir información a través de una red. Los protocolos de red, como TCP/IP, MPLS, VLAN, entre otros, describen cómo deben formatearse, transmitirse y procesarse los datos en una red. En cuanto a los lenguajes de programación, hay varios lenguajes utilizados para interactuar con las etiquetas y encabezados en las redes de computadoras. Algunos ejemplos son: C++, es un lenguaje de programación de bajo nivel que se utiliza para escribir programas de sistemas y aplicaciones de red de bajo nivel, como controladores de dispositivos y protocolos de red. Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para escribir scripts y aplicaciones de red de alto nivel, como analizadores de tráfico y herramientas de gestión de red. Java es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para escribir aplicaciones de red de alto nivel, como servidores web y aplicaciones de gestión de red. JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para escribir scripts para aplicaciones web y aplicaciones de red de alto nivel, como herramientas de gestión de red en navegador. En resumen, la interacción con las etiquetas y encabezados en las redes de computadoras se realiza a través de protocolos de red y aplicaciones de red, y hay varios lenguajes de programación utilizados para interactuar con ellos, como C++, Python, Java y JavaScript, entre otros. El tamaño máximo U de paquetes. El tamaño máximo de paquete soportado es un límite en el tamaño de los paquetes que pueden ser transmitidos a través de una red. Este límite varía según el protocolo de red utilizado y el tamaño del paquete puede ser limitado por diferentes capas en la pila de protocolos de red. Por ejemplo, en el protocolo de red TCP/IP el tamaño máximo de paquete soportado es conocido como el MTU, Maximum Transmission Unit. El MTU para la mayoría de las redes Ethernet es de 1500 bytes, lo que significa que los paquetes Ethernet no pueden ser mayores a 1500 bytes. Sin embargo, para las redes de alta velocidad se utilizan otras tecnologías de enlace de datos que soportan MTU mayores. En otro caso el protocolo MPLS tiene un límite de 9998 bytes, este protocolo es utilizado para transmitir datos a través de redes privadas virtuales, VPNs. En resumen, el tamaño máximo de paquete soportado es un límite en el tamaño de los paquetes que pueden ser transmitidos a través de una red. Este límite varía según el protocolo de red utilizado y el tamaño del paquete puede ser limitado por diferentes capas en la pila de protocolos de red. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño máximo de paquete soportado no es una regla fija y puede variar dependiendo de la implementación específica y la configuración de la red. Token Ring, ATM. Token Ring es un protocolo de red desarrollado por IBM en los años 80. Se utiliza para crear redes de área local, LAN, y se basa en el uso de un token, una señal especial que se utiliza para controlar el acceso a la red. El token es transmitido de un dispositivo a otro en una secuencia predeterminada,
y cada dispositivo solo puede transmitir datos cuando tiene el token. Esto ayuda a evitar conflictos de acceso a la red y a mantener un flujo de datos ordenado. El protocolo Token Ring fue utilizado principalmente en entornos empresariales y gubernamentales, pero actualmente ha sido reemplazado por protocolos más eficientes como Ethernet. ATM, Asynchronous Transfer Mode, es un protocolo de comunicación de redes de alta velocidad que se utiliza para transmitir datos, voz y vídeo a través de una red. Se basa en la transmisión de paquetes de información de tamaño fijo, conocidos como celdas, y utiliza un mecanismo de multiplexación para combinar varios flujos de datos en una sola línea física. Esto permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la red y una mejor calidad de servicio para aplicaciones sensibles al retardo, como la transmisión de vídeo y voz. Aunque ATM fue ampliamente utilizado en redes de alta velocidad, ha sido reemplazado en gran medida por protocolos más modernos como MPLS y VPLS. El envío de paquetes de una LAN de paquetes pequeños a una LAN de paquetes grandes. El envío de paquetes de una LAN de paquetes pequeños a una LAN de paquetes grandes puede ser un desafío debido a las diferencias en el tamaño máximo de paquetes soportado. En una LAN de paquetes pequeños, el tamaño máximo de paquetes soportado es menor al de una LAN de paquetes grandes. Esto significa que si se envían paquetes desde una LAN de paquetes pequeños a una LAN de paquetes grandes, es posible que algunos paquetes deban ser divididos en varios paquetes más pequeños antes de ser transmitidos. Este proceso se conoce como fragmentación, y puede tener un impacto en el rendimiento de la red debido a la sobrecarga adicional causada por la necesidad de fragmentar y reensamblar paquetes. Para solucionar este problema, se pueden utilizar protocolos de red que permiten el aumento dinámico del tamaño máximo de paquetes soportado. Por ejemplo, el protocolo MPLS, Multiprotocol Level Switching, permite el uso de etiquetas de longitud variable para identificar los paquetes, lo que permite aumentar el tamaño máximo de paquetes soportados sin afectar el rendimiento de la red. Otra opción es utilizar protocolos de encapsulamiento, como GRE, Generic Routing Encapsulation, OBSLAN, Virtual Extensible LAN, que permiten el envío de paquetes de una LAN de paquetes pequeños a una LAN de paquetes grandes mediante el encapsulamiento de los paquetes en un formato compatible con la LAN de destino. En resumen, el envío de paquetes de una LAN de paquetes pequeños a una LAN de paquetes grandes puede ser un desafío debido a las diferencias en el tamaño máximo de paquetes soportado. Sin embargo, existen diversas opciones para solucionar este problema, como el uso de protocolos de red que permiten el aumento dinámico del tamaño máximo de paquetes soportado o el uso de protocolos de encapsulamiento. El tamaño de las cabeceras, la compresión y ejemplos de la información que contienen una vez comprimidos. El tamaño de las cabeceras en un paquete de red puede afectar significativamente el rendimiento de la red debido a que ocupan una porción importante del ancho de banda disponible. La compresión de las cabeceras es una técnica utilizada para reducir el tamaño de las cabeceras de los paquetes de red y mejorar el rendimiento de la red. Hay varios protocolos y técnicas de compresión de cabeceras utilizados en las redes de computadoras. Algunos ejemplos son: compresión de cabeceras IP, IPHC. Este protocolo de compresión de cabeceras se utiliza en redes de área amplia, WAN, y permite la compresión de la dirección IP y el protocolo de nivel de transporte en las cabeceras de los paquetes IP. Compresión de cabeceras TCP, TCP/IP. Este protocolo de compresión de cabeceras se utiliza para comprimir las cabeceras TCP en paquetes IP. Compresión de cabeceras RTP, RTP/IP. Este protocolo de compresión de cabeceras se utiliza para comprimir las cabeceras RTP, Real Time Transport Protocol, en paquetes IP. Compresión de cabeceras MPLS, MPLS/IP. Este protocolo de compresión de cabeceras se utiliza para comprimir las cabeceras MPLS en paquetes IP. Una vez comprimidas, las cabeceras contienen información esencial para la transmisión del paquete, como direcciones IP, protocolos de nivel de transporte, información de flujo, etc. Sin embargo, la cantidad de información contenida en las cabeceras comprimidas puede variar dependiendo del protocolo o técnica de compresión utilizada y la configuración específica. Por ejemplo, al utilizar IPHC, el campo del protocolo de transporte se elimina ya que se asume que es TCP, también se elimina el campo de la longitud total ya que se asume que es de un tamaño máximo U permitido, se utilizan campos de direcciones comprimidos y se utilizan mecanismos de compresión de contexto para evitar la transmisión de información redundante.
Nexthop es un término utilizado en enrutamiento de redes para describir la dirección IP del siguiente dispositivo al que se enviarán los paquetes de datos en una red. En el contexto de un ISP, proveedor de servicios de Internet, el Nexthop puede ser utilizado para describir la dirección IP del enrutador al que se enviarán los paquetes de datos antes de llegar a su destinatario final. En una red de ISP, puede haber varios enrutadores interconectados que trabajan juntos para enviar los paquetes de datos a su destinatario final. Por ejemplo, si un dispositivo en una red de ISP está intentando enviar un paquete de datos a otro dispositivo en una red diferente, el Nexthop podría ser la dirección IP del enrutador que conecta esas dos redes. El paquete de datos sería enviado a ese enrutador, que a su vez lo enviaría al enrutador siguiente en el camino hacia su destinatario final. El Nexthop es importante porque determina la ruta que seguirá un paquete para llegar a su destinatario. Por lo general, el camino más corto, el de menor costo, es elegido para el envío de paquetes. Conmutadores y puentes LAN. Los conmutadores y los puentes LAN son dispositivos de red que se utilizan para conectar dispositivos en una red local, LAN. A continuación se presenta una breve descripción de ambos dispositivos. Conmutadores. Un conmutador es un dispositivo de red que se utiliza para conectar varios dispositivos en una LAN. El conmutador recibe los paquetes de datos y los envía al dispositivo destinatario correcto. Los conmutadores son capaces de detectar automáticamente los dispositivos conectados a su red y configurar las tablas de enrutamiento necesarias. También pueden tener características adicionales como Quality of Service, OS, para priorizar el tráfico de red y VLAN, Virtual LAN, para segmentar la red. Puentes LAN. Un puente LAN es un dispositivo de red que se utiliza para conectar varias redes LAN. El puente recibe los paquetes de datos y los envía a la red destinatario correcta. Los puentes LAN son capaces de detectar automáticamente las redes conectadas a su dispositivo y configurar las tablas de enrutamiento necesarias. Un puente LAN es esencialmente una versión simplificada de un conmutador ya que su función principal es conectar varias redes locales. En resumen, los conmutadores se utilizan para conectar dispositivos dentro de una misma red local, mientras que los puentes LAN se utilizan para conectar varias redes locales. Los conmutadores tienen más funciones y características adicionales en comparación con los puentes LAN. En resumen, en esta clase hemos discutido acerca de las redes de computadoras y las diferentes capas involucradas en ellas, incluyendo la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. También hemos discutido sobre el EANS y su funcionamiento en la entrega de paquetes y direcciones suministradas. Además, hemos mencionado los diferentes modelos de capas como el modelo de 4 capas, el modelo de 5 capas IETF y el modelo OSI. También hemos discutido sobre velocidad de datos, rendimiento y ancho de banda, así como el funcionamiento de TCP, paquetes y enlaces, interacción con etiquetas y cabeceras, y el tamaño máximo de paquete soportado. Por último, hemos hablado de conmutadores y enrutadores, memorias intermedias de 8 bits DEC10, y una gran plataforma de hardware no orientada a bytes con tamaño de palabra de 36 bits. Si les ha gustado este curso, les invitamos a darle like al canal y suscribirse para más cursos como este. Las de redes computacionales y la transferencia de los datos. IMO Technologics 2023.